¿Alguna vez te has sentido como una estrella solitaria en un vasto cielo nocturno? Brillante y hermosa, pero distante de los otros cuerpos celestes. Pues bien, quizás Dios te está llamando a brillar con tu luz única, sin que las distracciones terrenales te impidan hacerlo. Hoy vamos a explorar el viaje transformador de caminar solo con Dios. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. Caminar solo es un sentimiento que muchos de nosotros experimentamos en algún momento de nuestro camino espiritual. Este camino de soledad puede parecer aterrador al principio, pero a menudo es una parte clave del plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para cada uno de nosotros es único, y a veces ese plan implica periodos de estar solo. Esto no se trata de sentirnos solitarios o aislados, sino de crear espacio para una conexión más profunda con nuestro Creador. Cuando estamos rodeados de otros, es fácil dejarnos llevar por sus opiniones y expectativas, pero cuando estamos solos con Dios, podemos escuchar su voz con mayor claridad y comprender su voluntad para nuestras vidas. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que pasaron tiempo solas con Dios antes de hacer grandes cosas. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. Estos tiempos de soledad no eran castigos, eran oportunidades para crecer y prepararse. Ahora, hablemos de prioridades. En nuestras vidas ocupadas, es fácil poner todo lo demás antes que nuestra relación con Dios. El trabajo, la familia, los amigos y los pasatiempos pueden demandar toda nuestra atención. Pero cuando Dios nos llama a caminar solos, nos está pidiendo que lo pongamos en primer lugar. Se trata de decir, Dios, eres más importante que cualquier otra cosa en mi vida. Esto no significa que dejemos de preocuparnos por los demás. Simplemente significa que reconocemos que nuestra relación con Dios es la base para todo lo demás. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Josué? Sé fuerte y valiente, no temas ni te asustes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa de Josué 1, versículo 9, nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos solos, nunca estamos realmente solos. Dios siempre está con nosotros, guiándonos y dándonos fuerza. Así que, exploremos juntos 6 razones por las que Dios podría estar diciéndote que camines solo por un tiempo. Observa todas las razones para ver si reconoces alguna de ellas en tu vida. Número 1. Para desarrollar resiliencia personal. Esto es como el levantamiento de pesas espiritual. La resistencia nos hace más fuertes. Cuando estamos solos, enfrentando los desafíos directamente, construimos una especie de fuerza interior que es difícil de obtener de otra manera. Piensa en los momentos de tu vida en los que has tenido que manejar algo por tu cuenta. Tal vez fue un trabajo difícil, un problema personal o una gran decisión. Probablemente no fue fácil, pero estoy seguro de que saliste de eso sintiéndote más fuerte. Eso es exactamente lo que Dios hace cuando nos llama a caminar solos. No nos está abandonando, nos está dando una oportunidad para crecer. Durante estos tiempos, aprendemos a confiar completamente en Dios. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien y tenemos personas que nos apoyan, pero cuando estamos solos, enfrentando nuestros miedos y dudas, es cuando nuestra fe realmente se pone a prueba. Empezamos a entender lo que significa depender verdaderamente de Dios para todo, nuestra fuerza, nuestra paz, nuestra dirección. La Biblia nos da un gran ejemplo de esto en la historia de David. David no siempre fue el gran rey del que leemos. Antes de llevar la corona, pasó años en el desierto, huyendo por su vida. Vamos a ver su historia por un momento. David era solo un joven pastor cuando Dios lo eligió para ser el futuro rey de Israel. Pero había un problema. Israel ya tenía un rey, Saúl.
y no estaba muy contento con que Dios escogiera a un sustituto. Saúl se puso tan celoso que intentó acabar con la vida de David, así que David tuvo que huir al desierto, donde pasó años escondido en cuevas, constantemente en movimiento, sin saber nunca si cada día podría ser el último. Durante este tiempo, David tenía todo el motivo para tener miedo, dudar de la promesa de Dios o tomar las riendas de la situación por su cuenta. Pero en lugar de eso, usó este tiempo de soledad para acercarse más a Dios. Escribió muchos de los salmos durante este periodo, desahogando su corazón ante Dios tanto en alabanza como en lucha honesta. David aprendió a encontrar su fuerza solo en Dios, no en sus circunstancias ni en otras personas. Este tiempo de estar solo con Dios preparó a David para los desafíos que enfrentaría como rey. Al igual que David, cuando enfrentamos desafíos solos, eso puede fortalecer realmente nuestra fe y moldear nuestro carácter. Es en estos tiempos difíciles cuando aprendemos de qué estamos hechos y, lo más importante, lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Podemos enfrentar miedo, duda o soledad, pero al superar estos sentimientos con la ayuda de Dios, nos volvemos más fuertes. ¿Recuerdas lo que Pablo escribió en su carta a los Filipenses? Dijo: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Este versículo, de Filipenses 4, no se trata de convertirnos en superhéroes. Se trata de encontrar que, sin importar lo que enfrentemos, Dios nos da la fuerza para manejarlo. Cuando estamos solos, aprendemos esta verdad de una manera profunda y personal. Número 2. Para cultivar intimidad con Dios. Piensa en tus relaciones más cercanas. ¿Cómo llegaron a ser así? Es probable que haya sido necesario pasar tiempo juntos, uno a uno, alejados del ruido y las distracciones del mundo. Nuestra relación con Dios no es diferente. Cuando estamos rodeados de gente y ocupados con nuestras vidas diarias, puede ser difícil enfocarnos en Dios. Podríamos hacer una oración rápida aquí y allá, o leer un versículo de la Biblia en el camino, pero eso no es lo mismo que pasar tiempo de calidad con Él. Pero cuando estamos solos, tenemos la oportunidad de darle a Dios toda nuestra atención. Es en estos momentos tranquilos cuando realmente podemos conocerle mejor. Imagina intentar tener una conversación profunda con un amigo en un restaurante ruidoso. Es posible, pero no es lo ideal. Ahora imagina sentarte con ese mismo amigo en una habitación tranquila, sin teléfonos, sin televisión, sin otras personas alrededor. La conversación sería mucho más significativa, ¿verdad? Eso es lo que ocurre cuando pasamos tiempo a solas con Dios. Jesús mismo nos mostró lo importante que es pasar tiempo solo con Dios. La Biblia nos dice que, aunque Jesús siempre estaba rodeado de multitudes y de sus discípulos, a menudo se apartaba solo para orar. Iba a una montaña o encontraba un lugar tranquilo donde pudiera estar solo con su Padre. Si Jesús, que era Dios en forma humana, necesitaba este tiempo solo con Dios, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? De hecho, Jesús nos enseñó sobre la importancia de la oración privada. En Mateo 6, versículo 6 dice: «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Esto no significa que debamos orar solo en privado, pero sí nos muestra que hay algo especial en esos momentos tranquilos y personales con Dios. Cuando pasamos tiempo a solas con Dios, no solo le hablamos, sino que también escuchamos. En nuestro mundo ruidoso puede ser difícil oír la voz de Dios, pero en la calma, cuando hemos eliminado todas las demás distracciones, podemos comenzar a reconocer su guía con mayor claridad. Este tiempo de devoción concentrada no se trata solo de marcar una casilla o cumplir con un deber religioso. Se trata de construir una relación real y personal con el Creador del universo. Es una oportunidad para desahogar nuestro corazón ante Él, compartir nuestras alegrías y penas, nuestras esperanzas y temores.
y es un momento para dejar que Él nos hable a través de su palabra y su espíritu. Número 3. Para experimentar renovación espiritual. Así como nuestros cuerpos necesitan descanso y refresco, nuestros espíritus también necesitan renovación. Y a menudo, la mejor manera de encontrar esta renovación es en tiempos de soledad con Dios. Piensa en cómo te sientes después de una semana ajetreada. Estás cansado, quizás un poco estresado, y necesitas un tiempo de descanso. Nuestras vidas espirituales también pueden ser así. Podemos estar tan atrapados en hacer cosas para Dios que olvidamos simplemente estar con Él. Ahí es donde entra el caminar en soledad. Nos da el espacio necesario para dar un paso atrás, tomar un respiro y permitir que Dios renueve nuestro espíritu. Cuando estamos solos con Dios, alejados del ruido y las demandas de la vida cotidiana, tenemos la oportunidad de examinar nuestros corazones. Es como una limpieza de primavera para el alma. Podemos pedirle a Dios que nos muestre las áreas donde nos hemos desviado, donde hemos permitido que los valores del mundo se infiltren o donde hemos estado funcionando con nuestras propias fuerzas en lugar de las suyas. Veamos la historia de Elías. Elías fue uno de los mayores profetas de Dios, pero incluso él llegó a un punto en el que necesitaba alejarse y encontrar renovación. Elías acababa de ganar una gran victoria para Dios, derrotando a los profetas de un Dios falso en el Monte Carmelo. Pensarías que estaría en la cima del mundo, ¿verdad? Pero, en cambio, se encontró huyendo por su vida, exhausto y desanimado. Fue entonces cuando Dios llamó a Elías a un tiempo de soledad y renovación. Dios condujo a Elías al desierto, donde pasó 40 días y noches viajando hasta el monte Horeb, también conocido como Monte Sinaí. Allí, Dios se encontró con Elías de una manera poderosa. No estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. En cambio, Dios le habló a Elías en un susurro suave. En este lugar tranquilo y solitario, Dios renovó el espíritu de Elías, le dio nuevas instrucciones y le recordó que no estaba solo en su misión. Esta historia nos muestra que incluso los creyentes más fuertes a veces necesitan alejarse y encontrar renovación. Dios utilizó este tiempo de aislamiento para restaurar el espíritu de Elías y prepararlo para lo que venía, y Él puede hacer lo mismo con nosotros. En el Salmo 23, versículo 3, David dice: Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. De esto se trata la renovación espiritual. Se trata de dejar que Dios nos restaure desde el interior hacia afuera y nos guíe de regreso al camino que tiene para nosotros. Así que déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que realmente te apartaste para estar solo con Dios? ¿Qué podría estar impidiéndote experimentar la renovación que Él ofrece? Recuerda, al igual que Elías, no tienes que quedarte estancado en el desaliento o la exhaustión. Dios te está invitando a apartarte con Él y encontrar nueva fuerza. Número 4. Para recibir una guía más clara. ¿Alguna vez has intentado tomar una gran decisión mientras todos a tu alrededor daban su opinión? Puede ser abrumador, ¿verdad? Cuando estamos rodeados de personas, es fácil dejarse influir por sus pensamientos y opiniones. Esto no siempre es algo negativo. Dios a menudo usa a otros para guiarnos. Pero hay momentos en que estas voces externas pueden ahogar la voz de Dios en nuestras vidas. Ahí es donde caminar solo se vuelve tan valioso. Imagina que estás en una sala llena de gente tratando de mantener una conversación telefónica. Es difícil escuchar a la persona al otro lado, ¿verdad? Pero si te mueves a una sala tranquila, de repente puedes escuchar cada palabra claramente. Eso es lo que ocurre cuando nos apartamos de la multitud para buscar la guía de Dios. Podemos oírle más claramente cuando no estamos distraídos por todo el ruido en nuestras vidas. Buscar la voluntad de Dios es muy importante y a veces requiere que nos apartemos de todo lo demás. Este tipo de búsqueda a menudo ocurre mejor cuando estamos solos con Dios.
tomando realmente el tiempo para orar, leer su palabra y escuchar su guía. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que recibieron una guía clara de Dios durante tiempos de soledad. Piensa en Moisés encontrando a Dios en la zarza ardiente, mientras estaba solo cuidando ovejas. O considera a Samuel, quien escuchó la voz de Dios claramente en la tranquilidad de la noche. Incluso Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar y buscar la voluntad de su Padre. Estos ejemplos nos muestran que hay algo poderoso en buscar la guía de Dios en soledad. Amigos míos, si estás enfrentando una gran decisión o te sientes inseguro sobre tu dirección en la vida, quizás sea el momento de apartarte y buscar la guía de Dios. Recuerda las palabras de Proverbios 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Estos versículos nos recuerdan que cuando confiamos plenamente en Dios y buscamos su voluntad, Él promete guiarnos. Ten en cuenta que esto no significa que nunca debas buscar el consejo de los demás. El consejo piadoso puede ser muy valioso. Simplemente significa que no debes dejar que otras voces ahoguen la voz de Dios en tu vida. Usa este tiempo de soledad para concentrarte realmente en lo que Dios te está diciendo. Número 5. Para purificar y santificar. Cuando estamos constantemente rodeados de otros y atrapados en el ajetreo de la vida, es fácil pasar por alto las áreas en las que necesitamos crecer. Pero cuando estamos a solas con Dios, no hay donde esconderse. Él puede mostrarnos las partes de nuestro carácter que necesitan trabajo. Tal vez sea el orgullo, la ira o el egoísmo. Este proceso de purificación y santificación es algo parecido al refinamiento del oro. Cuando el oro se extrae por primera vez, está mezclado con todo tipo de impurezas. Para obtener oro puro, debe pasar por un intenso calor que quema las impurezas. Nuestra relación con Dios puede ser así a veces. El calor de las pruebas y la intensidad de estar solo con Dios pueden revelar y eliminar las cosas en nuestra vida que no le agradan. Uno de los mejores ejemplos de esto en la Biblia es la historia de Moisés en el monte Sinaí. Moisés había sacado a los israelitas de la esclavitud en Egipto y ahora estaban acampados al pie del monte Sinaí. Dios llamó a Moisés para que subiera solo al monte para encontrarse con él. Moisés permaneció en ese monte durante 40 días y 40 noches completamente solo con Dios. Durante este tiempo, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, las leyes que moldearían la vida moral y espiritual de los israelitas. Pero más allá de recibir reglas, Moisés estaba siendo transformado por su tiempo a solas con Dios. La Biblia nos dice que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Había sido purificado y apartado para los propósitos de Dios. Este tiempo de soledad no fue fácil para Moisés. El pueblo que dejó atrás se mostró inquieto e incluso recurrió a la idolatría mientras él estaba ausente. Pero el tiempo que Moisés pasó solo con Dios fue esencial. Lo preparó para guiar al pueblo y para representar a Dios ante ellos de manera poderosa. Moisés bajó del monte cambiado, más alineado con la voluntad de Dios y mejor preparado para cumplir su llamado. Dios quiere hacer ese tipo de obra transformadora en cada uno de nosotros. Quiere purificar nuestros corazones y hacernos más como Jesús. De eso se trata la santificación, de convertirnos cada vez más en Cristo en nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestro carácter. Y a menudo, este trabajo ocurre de manera más poderosa cuando estamos solos con Dios. El Salmo 51, versículo 10 nos dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esta es una oración que todos podemos hacer nuestra. Estamos pidiendo a Dios que haga esa profunda obra de limpieza en nosotros, que purifique nuestros corazones y fortalezca nuestro compromiso con Él.
Como era de esperar, este proceso puede implicar enfrentar algunas verdades difíciles sobre nosotros mismos o soltar cosas a las que nos hemos aferrado, pero el resultado vale la pena. A medida que dejamos que Dios nos purifique y santifique, reflejamos su carácter de manera más clara al mundo que nos rodea, y experimentamos una relación más profunda y auténtica con Él. Número 6. Para aumentar la sensibilidad al Espíritu Santo. En nuestras vidas ajetreadas, es fácil pasar por alto las maneras sutiles en que el Espíritu Santo intenta guiarnos. Podemos estar demasiado distraídos por nuestros propios pensamientos, las opiniones de los demás o las demandas de la vida diaria. Pero cuando nos apartamos de todo ese ruido, creamos espacio para escuchar realmente. Nos volvemos más conscientes de esos suaves empujones, esas ideas silenciosas que el Espíritu Santo quiere compartir con nosotros. Desarrollar este tipo de sensibilidad espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo y práctica. Es como aprender a tocar un instrumento o hablar un nuevo idioma. Cuanto más lo haces, mejor te vuelves. A medida que pasamos tiempo dedicado a estar solos con Dios, aprendemos a reconocer su voz más claramente. La Biblia nos ofrece una hermosa descripción del trabajo del Espíritu Santo en Isaías 11, versículo 2. Dice: «El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor». Este versículo nos recuerda los recursos asombrosos disponibles para nosotros a través del Espíritu Santo. Uno de los mejores ejemplos de alguien desarrollando esta sensibilidad al Espíritu Santo es el apóstol Pablo. Veamos su historia por un momento. Pablo, que originalmente era conocido como Saulo, había sido un feroz perseguidor de cristianos. Pero después de un encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió por completo. Se convirtió en un seguidor de Cristo, pero no se lanzó de inmediato al ministerio. En lugar de eso, Pablo pasó tiempo solo en Arabia. La Biblia no nos da muchos detalles sobre este periodo, pero parece que Pablo pasó allí unos 3 años. Fue un tiempo de soledad y preparación, en el que Pablo estuvo solo con Dios, aprendiendo directamente del Espíritu Santo. No estaba consultando con otros apóstoles o líderes de la iglesia. Estaba desarrollando una comprensión profunda y personal del Evangelio y creciendo en su sensibilidad a la guía del Espíritu. Cuando Pablo salió de este tiempo de soledad, estaba transformado. Había adquirido profundas percepciones sobre el significado de la muerte y resurrección de Cristo. Tenía una comprensión clara de su misión de llevar el Evangelio a los gentiles, y había desarrollado una profunda sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo que lo guiaría a lo largo de su ministerio. Este tiempo a solas con Dios había equipado a Pablo para convertirse en una de las figuras más influyentes de la iglesia primitiva. Amigos, cuando aumentamos nuestra sensibilidad al Espíritu Santo, accedemos a una fuente increíble de poder y guía. No se trata de volvernos superespirituales o tener experiencias místicas. Se trata de aprender a reconocer y responder a la dirección del Espíritu en nuestra vida diaria. Entonces, permítanme preguntarles, ¿qué tan sensibles son a las indicaciones del Espíritu Santo en su vida? ¿Toman tiempo para calmar su corazón y escuchar? Si Dios les está llamando a una temporada de caminar a solas, véanlo como una oportunidad para desarrollar esta sensibilidad. Usen este tiempo para practicar la escucha, para aprender a reconocer la voz del Espíritu más claramente. Y recuerden, ser sensibles al Espíritu Santo no solo nos beneficia personalmente, nos empodera para vivir nuestra fe de manera más efectiva. Cuando estamos en sintonía con el Espíritu, es más probable que digamos las palabras adecuadas a alguien que está sufriendo, que demos un paso de fe cuando Dios nos llama a la acción, o que permanezcamos firmes frente a la tentación. Incluso después de su tiempo en Arabia, Pablo continuó creciendo en su respuesta al Espíritu, y nosotros podemos hacer lo mismo. Cada vez que elegimos apartarnos del ruido del mundo
y pasar tiempo a solas con Dios, estamos creando espacio para que el Espíritu Santo hable, guíe y nos empodere. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Oren conmigo para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Dios Todopoderoso, te agradecemos por el don de la vida, por el aliento que llena nuestros pulmones y por la fuerza que nos sostiene. Reconocemos que sin ti no somos nada y estamos profundamente agradecidos por tu continua presencia en nuestras vidas. A medida que avanzamos por la vida, ayúdanos a profundizar nuestra relación contigo. Acércanos a ti en nuestros momentos de soledad. Que estos tiempos sean oportunidades para escuchar tu voz y crecer en nuestro entendimiento de tu amor y propósito para nuestras vidas. Oramos por renovación espiritual y avivamiento en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Refresca nuestros espíritus y enciende una pasión por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos llene y nos guíe en todo lo que hacemos. Ayúdanos a ser sensibles a tu dirección y obedientes a tu llamado. Señor, oramos por resiliencia y fortaleza. En tiempos de dificultad y adversidad, ayúdanos a apoyarnos en ti y no en nuestro propio entendimiento. Fortalece nuestra determinación para perseverar a través de las dificultades, sabiendo que tú eres nuestro refugio y fortaleza. Te pedimos protección sobre nuestras mentes y corazones. Guárdanos de las mentiras del enemigo y ayúdanos a permanecer firmes en tu verdad. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Danos la sabiduría para reconocer y resistir la tentación y la fortaleza para vivir vidas que te honren. En tiempos de incertidumbre, recuérdanos que tú estás en control. Ayúdanos a confiar en tu soberanía y a encontrar paz al saber que sostienes nuestro futuro en tus manos. Padre, te pedimos perdón por las veces que nos hemos desviado de tu camino. Confesamos nuestros pecados y nuestras fallas, sabiendo que no siempre hemos vivido conforme a tu voluntad. Renueva nuestros espíritus y ayúdanos a ser más como tú en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Estamos agradecidos por tu provisión en nuestras vidas. Nos has bendecido abundantemente y reconocemos que todo don bueno y perfecto viene de ti. Enséñanos a ser generosos y a utilizar lo que tenemos para bendecir a otros y avanzar en tu reino. Buscamos tu guía y sabiduría en cada paso que damos. Te pedimos que nos conduzcas por el camino de la justicia y nos ayudes a discernir tu voluntad en todo lo que hacemos. Danos el coraje para caminar el sendero que has puesto delante de nosotros, incluso cuando eso requiera que caminemos solos. Señor, ofrecemos esta oración con corazones llenos de esperanza y fe. Sabemos que nos escuchas y que eres fiel para responder nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Esperamos que esta oración haya iluminado tu alma. Si quieres apoyarnos, dale a me gusta al vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si continuamos ahora por esta ruta inspiradora y llena de fe? Para ello, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.